Hola, bienvenidos a todos a mi serie Adictos a tu Presencia, y el día de hoy vamos a meditar sobre el dinero. Y el título de esta hermosa meditación es No persigas el dinero. Voy a compartirles algunos puntos importantes que deben considerar para no caer en perseguir el dinero. Y vamos a ir al primer punto y dice: Dios no solo nos da la promesa de la prosperidad, Dios también nos da el poder para la prosperidad. Vamos a buscar el libro de Salmos capítulo 35 versículo 27. Vamos a buscar el libro de Salmos capítulo 35 versículo 27 y dice: pero haz que griten de alegría los que desean mi bien. En otras palabras, los que desean mi prosperidad, mi bendición. Permíteles que siempre digan: Dios es muy grande, busca el bien de quien le sirve. Vamos al siguiente punto y dice: la promesa de la prosperidad en nuestra vida hecha realidad revela la bondad de Dios, revela su corazón, que Él es un buen Padre. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. A ver qué nos dice. Dice: más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Entonces acabamos de leer que la prosperidad es la bondad de Dios, ¿no? Esta bondad revela su corazón. Debes recordar siempre cómo el Señor te ha sostenido, cómo el Señor te ha ayudado en tiempos pasados, para que eso te dé fortaleza y puedas confiar en tu presente. Eso es muy importante. Después tenemos el siguiente punto y es: el poder significa que Dios interviene en nuestros problemas financieros de una manera sobrenatural y anula las leyes de la naturaleza. Poder es Dios alimentando a personas por 40 años con pan del cielo, por ejemplo. Este fue el maná, ¿verdad? Él alimentó al pueblo de Israel con el maná. Fue algo sobrenatural, algo milagroso. O los cuervos que alimentaron a un profeta, ¿verdad? Qué interesante, qué poderoso. Entonces aquí podemos entender que Dios puede crear cualquier cosa, cualquier forma para poder bendecirte. De eso no hay duda. Pero tú tienes que estar confiado en que el Señor es tu proveedor. Estábamos diciendo que el Señor no solo nos da la promesa de la prosperidad, sino también nos da el poder para la prosperidad. Entonces, tú tienes la promesa de la prosperidad, pero tú necesitas confiar, necesitas la fe para poder recibir esa bendición de parte de Dios, ¿no? Entonces, el poder es que tú seas lleno del Espíritu Santo para que puedas confiar, para que puedas tener fe en que Dios no te va a fallar, nunca te va a fallar. Vamos a continuar. Otra forma de cómo Dios provee es a través de sus principios. Y vamos a leer Salmos capítulo 1, versículo 3. Salmos capítulo 1, versículo 3, que nos dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra. Después tenemos este siguiente punto, nos dice: la falta de respeto a las autoridades, especialmente a tus padres, te llevará a la pobreza. Qué importante, ¿no? Entonces, el anterior principio es hacer el bien, obedecer al Señor en todo lo que Él
nos pide hacer. No rodearnos de personas que nos lleven a tener pensamientos que no le agradan a Dios, que nos lleven a adquirir hábitos que no le agradan a Dios, personas que se burlan de Dios. De esas personas nos debemos alejar, porque no debemos permitir que nada influya en nuestra relación con Dios para mal. No debemos permitir que nada haga que nosotros retrocedamos. Es muy importante ser celosos con nuestra relación con Dios, luchar por cuidar esa relación y cultivarla, primero en la intimidad y también con personas que nos ayuden a crecer y que nos acerquen a Dios. Tú puedes tener mucha disposición, mucha fuerza de voluntad, pero si tú pasas demasiado tiempo con una persona que te empieza a influir para mal, que por ejemplo es una persona que tiene malos hábitos, ¿no? Que fuma todo el tiempo, o una vez igual, ¿no? Las veces que sea igual está mal, o que se alcoholice, ¿no? De pronto, sin darte cuenta, tú también vas a empezar a hacer lo mismo, o te van a venir ganas de hacer lo que esa persona hace. También, si te juntas con una persona que, por ejemplo, con una mujer que tiene una pareja y con esa pareja ella convive y ha caído en la fornicación y para ella eso no está mal, y no quiere que nadie le corrija, que nadie le diga nada. Por mucho que tú te cuides, por así decirlo, ¿no? Por mucho que tú te esfuerces por no copiar lo que ella hace, si tú pasas mucho tiempo con ella, créeme que tristemente vas a terminar como ella. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Continuamos. Decíamos que la falta de respeto a las autoridades, especialmente a tus padres, te llevará a la pobreza. Nosotros estamos rodeados de autoridades. Nuestra máxima autoridad debe ser Dios. La siguiente autoridad son nuestros padres. Y después de nuestros padres ya viene el jefe, o viene el presidente, ¿no? O el alcalde, ¿no? Nosotros debemos ser respetuosos. Así la persona no sea cristiana, tú le debes respeto a esa persona. Y la Biblia habla de que nosotros debemos trabajar siempre como para el Señor. Debemos hacer todo para su gloria. Entonces, no porque tu jefe no sea cristiano, por ejemplo, tú vas a responderle, o porque no estás de acuerdo en algo que esa persona te haya compartido, tú vas a hablarle de una manera grosera. No, hay que cuidar mucho eso, ¿no? Nuestro testimonio hay que cuidarlo. Y definitivamente debemos ser personas genuinas, ¿no? Personas que quieran siempre reflejar el amor de Dios, que tengan el amor de Dios y lo puedan compartir. Después tenemos este otro punto: no busques dinero, busca obrar bien. Si tú obras bien, el Señor te va a recompensar. Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor conoce tu necesidad, Él cuida de ti. Entonces, si Él sabe lo que tú necesitas, no tienes por qué estar queriendo manipular las cosas con tus manos, con estrategias, al menos que Dios te indique, ¿no? Eso es diferente. Pero si Dios, por ejemplo, te ha prometido en su palabra que Él nunca te va a desamparar, Él nunca te va a dejar, ¿por qué tienes que afanarte? Y a veces con el afán uno llega a extremos, ¿no? Uno no puede, a veces no puede dormir, se te quita el hambre, y estás viviendo como huérfano, ¿no? Y todo el tiempo estás ahí pensando en que te vas a quedar sin nada, te vas a quedar sin comer, y te invade el miedo,
ya te empiezas a temblar de miedo, te entra mucha ansiedad, te dan ganas de llorar, te deprimes. No permitas que la aflicción te conquiste, que sea Dios conquistando tu corazón todo el tiempo. Y ten paz en tu corazón. No hay paz para el malvado, pero sí hay paz para los hijos de Dios. Nosotros vivimos sin preocuparnos porque sabemos que tenemos un Padre que nos ama más de lo que podemos imaginar. Su amor es inagotable, dice la palabra. Entonces no debemos buscar el dinero. ¿A qué se refiere con buscar el dinero? Si bien es cierto, nosotros debemos tomar acción, ¿no? Hemos estudiado una profesión y queremos ejercerla definitivamente, y es importante que la ejerzamos. Por algo la estudiamos. La hemos estudiado no solo para bendecir a personas, sino también para poder recibir provisión a través de la profesión que el Señor nos ha permitido culminar, e invertir en ella. Pero después de que tú toques puertas, ¿no? Porque definitivamente uno pregunta, uno ve la manera, ¿no? de poder tener un lugar, ¿no? en donde generar dinero. Tocas puertas, pides alguna oportunidad sin afán. Eso es importante, que no sea con obsesión, que no sea con afán, con un corazón ambicioso tampoco, ¿no? Y si después de tocar puertas todavía nadie te llama, tú tienes que aprender a esperar pacientemente en el Señor y no estar busca, porque no, ya hiciste tu parte y deja que el Señor obre, deja que el Señor haga su parte. A veces no es como nosotros hemos pensado, a veces ninguna de todas esas puertas se abre, sino el Señor crea otro canal que tú nunca te imaginaste que se iba a abrir o que podría ser de esa manera. Dios es un Dios ingenioso, poderoso, bueno. Eso tienes que recordar siempre. El Señor siempre nos está sorprendiendo. Él está ahí cuidando nuestros pasos. Él está como una mamá que cuida a su bebé cuando está caminando, ¿no? No sé si tú has visto a los bebés de año y medio cuando están aprendiendo a caminar y la mamá o el papá están ahí detrás del bebé para que no se caiga, ¿no? Están cuidando cada pasito que da, cómo se para, lo ayudan a pararse y todo. Así está Dios con nosotros. Así que no te llenes de miedo y no pienses que si tú no haces, o sea, si no caigas en creer que no, pero yo tengo que seguir buscando porque si yo no sigo buscando, ¿quién trae el pan en la casa o cómo yo voy a comer? No, Dios necesita que yo me mueva. Está bien, como te decía, ¿no? Tú ya hiciste tu parte. Permite que el Señor te sorprenda. Permítele al Señor amarte, en otras palabras. El otro punto importante es la palabra prosperidad en el latín significa hacer el bien. Hacer el bien. Acá hay un punto importante, ¿no? Acá me gustaría explicarte a profundidad esto. Y es que el ser próspero no solo es un tema de recibir dinero, de ser millonario, por así decirlo, o de que nunca te falte el dinero, no. El Señor nos hace prósperos también dándonos dones. Si tú tienes, por ejemplo, el don de la sabiduría, eres una persona próspera. Si tienes el don de la enseñanza, si tienes el don de animar a otros, ¿no? Y todo está ligado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
Y resalto este punto, ¿no? Resalto esta parte que dice que la prosperidad en el latín significa hacer el bien. Si tú haces el bien, o sea, si tú con tu sabiduría abres la mente de otras personas, iluminas la mente de otras personas, explicándoles algo de la palabra de Dios o aconsejando, si tú en un tiempo de aflicción que está atravesando tu prójimo, te acercas a él y le das palabras de ánimo, palabras de esperanza, todo eso se va a regresar a ti de una manera, de una manera que te va a sorprender, porque va a llegar en abundancia, y no solo vas a recibir lo mismo, sino que vas a recibirlo también en dinero. Por ejemplo, si la persona a la que reanimaste es una persona que de repente se anima en otro momento, ¿no? Se anima a construir una casa y tú eres arquitecto, por ejemplo. ¿En quién crees que va a pensar? En la primera persona que va a pensar es en ti. O si eres, en mi caso, ¿no? Si eres docente de música y esa persona se anima o tiene a un conocido que quiere aprender piano, o quiere aprender algún instrumento, quiere aprender a cantar, la primera persona a la que va a llamar es a ti, porque tú le diste tu tiempo, porque tú le diste algo, porque marcaste su vida, porque pensaste en esa persona en su momento de dificultad. Y si de repente tú estás pasando en ese momento un tiempo de escasez económica y esa persona lo sabe, pues va a ver la manera de ayudarte, ¿no? O simplemente se va a dar, pero de esa manera el Señor va a retribuir a tu vida tu buena acción. Y es por eso que es tan importante no cansarnos de hacer el bien, porque eso es ser una persona próspera realmente, alguien que hace el bien. Y el Señor ve tu corazón, el Señor está viendo cada movimiento que tú das. El Señor no lo pasa por alto, créeme, no es en vano todo lo que haces para Dios. Y el Señor todo lo va a utilizar para bendecirte. Así que tú solo da, sé generoso, no solo con el dinero, sino con tu tiempo, con tu talento, con todo lo que eres. Tú solo piensa en dar y vas a ver cómo nunca te va a faltar una palabra de esperanza, nunca te va a faltar dinero, nunca te va a faltar nada, porque el Señor sostiene a sus hijos, porque el Señor recompensa cuando uno se deleita en Él. Bien, vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 3. Capítulo 39, versículo 3. Y nos dice: y vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. ¡Wow! El jefe de José, estamos hablando de José, de la historia de José, había visto que todo lo que hacía José tenía éxito. Él era un hombre próspero. ¿Por qué? Porque Dios hacía prosperar todo lo que tocaba en sus manos. Y no era próspero por el dinero que ganaba, porque de repente no ganaría un gran sueldo, ¿no? Sino que era próspero por cuán bien hacía él su trabajo. Y esto es importantísimo, esto es esencial, que todo lo que a ti te toque hacer en esta tierra, tú lo hagas con alegría, lo hagas pensando en que es como para el Señor, como si fuera para el Señor. Sabemos que lo estás haciendo para una persona, ¿no? Pero piensa en que Dios mismo te ha pedido hacerlo, porque realmente es Dios el que permite
cada situación que vivimos, ¿no? Entonces, realmente es Él llevándote, poniéndote en ese lugar para hacerte crecer, para hacerte próspero. Es importante eso, ¿no? Entonces, cuán bien haces tu trabajo va a definir cuán próspero vas a llegar a ser o cuán próspero eres. El otro punto es, el hijo pródigo consiguió dinero, mucho dinero, pero nunca aprendió a agregarle valor, proveer servicio o crear un producto. Esto es importante también, que tú puedas aprender a darle valor a lo que tienes, que puedas aprender a proveer un servicio, que tú mismo crees un producto para que ese dinero, como dicen, pueda dar vuelta, ¿no? Pueda generar más dinero. Después tenemos el otro punto, si yo solo le pido a Dios por prosperidad, pero no me estoy sometiendo a su principio, el cual es contribuir regalos y valor, vamos a terminar pobres. Si tú solo estás buscando al Señor para que Él te dé dinero, en otras palabras, y no te estás sometiendo al principio que te decía hace un rato, ¿no? De buscar primero el reino de Dios y su justicia, entonces vas a terminar siendo pobre, ¿no? Porque no va a haber recompensa. El Señor recompensa a los que obedecen, no recompensa a los que buscan su propio interés y son egoístas, no. El Señor recompensa la obediencia. Es por eso que debemos seguir los pasos que Él nos indica hacer en su palabra, así tal cual está, en el orden que está. En Mateo 6:33, como te decía, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Después de que tú busques el reino de Dios y su justicia, después de que te deleites en el Señor va a agregar en el camino, mientras tú estás corriendo la carrera, el Señor va a sorprenderte y va a agregar algo a tu vida, a una necesidad, va a suplir tu necesidad en medio de, ¿no? Eso es importante, que tú tengas muy claro eso. No es que yo ore 8 horas al día y le diga al Señor, Señor, dame dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero. No, el Señor no te va a dar nada, porque ve tu corazón y tu corazón tiene malas intenciones. Y peor, si te da de repente un trabajo y tú no eres una persona disciplinada, tampoco te va a ir bien, porque necesitas siempre seguir los principios de Dios. El Señor nos manda a ser buen testimonio, a ser personas diligentes, personas responsables, personas que nos sometamos a nuestros jefes. Todo eso tiene que ser primero, agradar a Dios primero, antes que todo lo demás. Después ya viene que tú recibes tu dinero porque has sido un buen obrero, porque el obrero es digno de su salario, pero el obrero también tiene que responder bien. Vamos a continuar. El dinero no te da la felicidad. La felicidad viene de las relaciones. El dinero no lo es todo en la vida. El dinero no te da una felicidad eterna, te da una felicidad temporal. Tú tienes que ver al dinero como una vía, como algo que sí te es útil, pero que no es tu gozo, no es todo, ¿no? Tu proveedor sí es todo en ti, ¿no? Tú necesitas al proveedor, no necesitas lo material, no necesitas el dinero, tú necesitas al proveedor, pero necesitas tener una relación con el proveedor, que es Dios. Y necesitas también crear relaciones, o sea, en otras palabras, que el dinero sea una excusa para traer almas a Cristo. Donde te ponga el Señor, tú no solo debes estar enfocado en hacer dinero, en suplir tu necesidad, sino primero pensar en las necesidades de los demás. Ese es el principio, eso es lo que dice la Biblia. Ama al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ama al Señor sobre todas las cosas y después dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples eso, ten por seguro que nunca te va a faltar nada. Nunca, nunca, nunca. Te lo digo por experiencia propia. Yo empecé a aplicar estos principios de la Biblia. Empecé a obedecer diligentemente la palabra de Dios. Y puedo darte testimonio de que nunca el Señor ha permitido que me falte trabajo. Él siempre sabe darme la medida exacta que yo necesito. Eso sí, no digo que soy millonaria, pero nunca he pasado una necesidad al punto de quedarme sin nada. Pero aún fuera así, nosotros debemos siempre estar confiando en que el Señor tiene siempre un buen plan para nosotros, ¿no? Pero el Señor es bueno. El Señor, dice la palabra de Dios, que no ha habido justo desamparado, ni se ha visto a su simiente mendigar pan, ¿no? Te lo digo parafraseando lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces es importante, es muy importante que tú recuerdes lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 23, versículo 21. Proverbios capítulo 23, versículo 21. Nos dice: querido jovencito, préstame atención, actúa con inteligencia y no dejes de hacer el bien. No te juntes con borrachos ni te hagas amigo de glotones, pues unos y otros acaban en la ruina. Mira, escucha bien, dice: actúa con inteligencia y no dejes de hacer el bien. Este es un consejo. No te juntes con borrachos ni te hagas amigo de glotones, o sea, de personas desordenadas, de personas que caen en excesos, de personas que solo buscan el placer y no persiguen la disciplina primero. Pues unos y otros acaban en la ruina. ¿Sí? Entonces, la pobreza viene por beber alcohol y por comer en exceso. Después tenemos Proverbios capítulo 20, versículo 13. Si solo piensas en dormir, terminarás en la pobreza. Mejor piensa en trabajar y nunca te faltará comida. Vamos al siguiente punto, Proverbios capítulo 28, versículo 19, que nos dice: el que trabaja tendrá suficiente comida, el que no trabaja acabará en la pobreza. Después tenemos Proverbios capítulo 6, versículo 27. Proverbios capítulo 6, versículo 26. Nos dice: por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Si te echas brasas en el pecho, te quemarás la ropa. Si caminas sobre brasas, te quemarás los pies. Si te enredas con la esposa de otro, no quedarás sin castigo. Acá hablamos de adulterio, pero también quiero hacer referencia a la inmoralidad sexual. Sí, esto es importante. Entonces, si vives en inmoralidad sexual, ten por seguro que vas a terminar en pobreza. Y tenemos Proverbios 21, versículo 17. Quien solo piensa en fiestas, en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a rico. Tener una vida desordenada no te va a llevar a la prosperidad, definitivamente. Y por último, Proverbios capítulo 13, versículo 4, nos dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Y con esto voy a cerrar. Y aquí voy a resaltar la palabra diligente.
diligente. Sea una persona diligente. En varios versículos de la Biblia el Señor nos exhorta a ser diligentes. Así que guarda esta palabra en tu corazón, medítala y recuerda que todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor, pensando en Él. Ámalo sobre todas las cosas. Ámalo más allá de tus anhelos, más allá de lo que tú puedas recibir de Él. Que Él como Padre, como amigo, como todo lo que necesitas, como aquel que se convierte en todo lo que necesitas, a Él, su corazón, que su corazón sea tu gozo, que hacerlo sonreír sea lo primordial en tu vida. ¿Sí? Te bendigo, declaro sobre ti mucha sabiduría, declaro sobre ti un corazón dispuesto a obedecer cada palabra que te he podido compartir. Nos vemos en una próxima meditación. Bendiciones.